Bautista dijo que iba a bautizar el Espíritu Santo al que creyera en él y fuego. El fuego lo hemos catalogado toda la vida nosotros como la prueba, como que viene el trato, etcétera. Pero para mí, las últimas luces que usted nos ha dado y lo que he podido experimentar en mi vida, el fuego no es prueba. El fuego es poder. Algunas veces es prueba. Pero cuando habla del Espíritu Santo, fíjese que yo estaba estudiando. Te voy a decir que sí es prueba. O sea, Lo que uno haga lo será probado por fuego. Es que él dice, nos bautizará. Sí. Está hablando de un bautismo de fuego. Pero no es que también es fuego el bautismo. Pero es un bautismo, es un fuego purificador. En cambio, la cuota de sufrimiento es un fuego que consume. Por ejemplo, en ese pasaje que estoy citando, dice, la obra de cada uno será probada por fuego, pero fuego de Dios, para que si se quema lo que uno hizo, no sirve. Entonces sí hay fuego que purifica y fuego que consume. Es que las dos cosas son ciertas. Cuando Maynor mencionaba el pasaje, se habla de que Jesús fue lleno al Espíritu después de salir del Jordán, pero no se habla que fuera en el poder. Como que al desierto, lo pongo yo así, ¿verdad? Como que en el desierto él fue a recoger el poder. Iba lleno, pero en el desierto a él lo invistieron de poder. Lo vio el poder. Vio el poder. Él ya lo llevaba porque había sido ungido. En la unción le quedó el poder, pero lo fue a ver en el desierto cuando derrotó al diablo. Se manifestó. Te voy a decir por qué. Mira, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, eran sacerdotes legítimos, hijos de Aarón. Ellos eran purificados con el fuego del Espíritu sobre. Y cuando entraban a ministrar, caía el Espíritu y los purificaba. Tanto que subieron al monte, a cierta parte del monte Sinaí. Los hijos Nadab y Abiú subieron. Y sin embargo, después, por hacer un trato con fuego extraño, los quemó el Espíritu de Dios que los había purificado. Al que se le rinde lo purifica. Al que se le resiste lo funde. El mismo. Exacto. O sea, que yo contesto, es cierto, se puede tomar el Espíritu Santo como fuego. Bautismo de fuego. Porque da el fogarón, ¿verdad? Pero se puede tomar también el fuego del Espíritu como condenador y fulminador. Puedes usar los dos. Ahora, evidentemente, uno cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo no lo ha visto todo. Entonces lo tiene que ir a comprobar después el poder para esto, el poder para lo otro. Era el anhelo de Pablo al querer conocer el poder de la resurrección. Tenía que crecer y crecer, porque si no Pablo se hubiera quedado en la resurrección de los muertos. Escapa hasta el final, en el día postero. Pero Pablo pidió conocer la mejor resurrección, ser tomado en cuenta en la resurrección de entre, no la resurrección de los muertos. Hay dos clases de cristianos, hermano. A los que les dice, si tú crees en mí, yo te voy a llevar sin ver muerte. Exanastasis y la resurrección, no la resurrección, la transformación del cuerpo. Ok, pero a otros les dice, yo me comprometo que si crees en mí, te voy a resucitar en el día postero. Esos son otros cristianos. Estos los llevan sin ver muerte o los resucitan antes, y aquellos hasta de último. Él podía hacerlo antes, podía hacerlo en medio y podía hacerlo al final. Bueno,
Entonces, convengamos que el poder viene, es decir, mire, el Espíritu Santo llega con una valijita cuando entra en uno. La valijita está llena de carismas. Pero al entrar en uno, haga de caso, imagine un poquito, baja ya está en uno, pero todavía no ha desempacado todo. Entonces abre la valija y empieza a dar a la persona. Entonces la persona empieza a conocer esto y lo otro y lo otro y lo otro, pero ya lo tenía todo ahí. Solo lo manifiesta según la ocasión. Por eso Cristo, con el poder del Espíritu, ya no lo manifestó, sino hasta que se enfrentó con el diablo en el desierto. Ahí estás, cabal. Al desierto fue a recoger los poderes visibles. Ahora, diablo, ¿verdad? ¿Por qué no fue antes de la unción a pelear con el diablo? Lo ungieron, llevaba el poder y dice, voy a probar, ¿verdad? ¡Wow! El diablo fue vencido. Dijo, entonces estoy ya con los poderes. Los vio. Por eso el creyente ungido, no solo porque es ungido y pues se lo imagina, tiene que ver los carismas. El Señor me dijo una noche de estas, y voy a decir algo, me dijo esto, el Espíritu, si hay lenguas hoy, los otros carismas tienen que estar hoy también, porque están en el mismo plano. No solo vamos a oír las lenguas, los otros 9, 8, los otros 8 tienen que estar. Fíjense que me sucedió algo muy lindo que para no olvidarlo lo puse aquí. Yo siempre he predicado que Cristo ya había estado en la tierra antes de nacer en María. Pero yo decía, Señor, dame el pasaje. Dame el pasaje porque yo creo que tú viniste en Melquisedec. Y me lo dio. Anoche me lo dio. Lo apunté. Juan 16, 28. Sí. Por favor, esto es de otro tema, pero sí. Sigue. Va, la palabra otra vez. Ahora dejo el mundo otra vez. Vaya, otra vez, ¿verdad? Vaya. ¿Dónde estaba hablando el Señor? Ese pasaje. En la tierra, su primera venida. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué dice, me voy otra vez a ti? Porque había estado. Y yo siempre que veía ese pasaje, me preguntaba, pero ¿por qué dice otra vez si no había venido? Deben haber muchas versiones, aquí en todas las versiones dice lo mismo. Miren alguna otra versión ahí. ¿Cómo dicen las Américas? En esta dice otra vez también. Vale. No, pero es que va a ir al Padre otra vez. Léanlo completo. Oiga. Ahí está, en el mundo. Otra vez dejó el mundo. Va. Entonces ya estuvo antes en el mundo. ¿Seguro? ¿Qué dice? Sí. Pero no dice otra vez. Sí. Es que él iba a ascender al Padre. Se iba a ir al Padre. ¿Por qué si no había estado en el mundo antes? Dice, me voy otra vez del mundo.
Dejó de nuevo el mundo. Evidente. Ahora miren. Solo alguien picudo le puede decir que como Jesús había ido, como Jesús, no como... No, pero que él ya había estado en el mundo. Miren esto. Cuando el Señor habló de Abraham, dice, Abraham deseó ver mi día y lo vio. ¿Cuándo lo vio? Como Melquisedec. ¿Le dio Santa Cena? Y le dio diezmos. Quiere decir que él estaba ministrando en forma no humana. Mejor dicho, no humano, pero en forma humana. Sí, porque Melquisedec era rey de la tierra. Tenía reino, lo palpaban, comía, y él no era, sino Cristo en él, Jesús en él, pero con un cuerpo que no era a lo humano. No dice qué cuerpo tenía Melquisedec. Evidentemente no era humano, le digo por qué. Porque entonces ya hubiera encarnado antes. Y la nacida en María sería reencarnación. Tenía corporeidad, pero una corporeidad tan real que lo palpaban, comía, como los ángeles, ángeles que comen, ángeles que los pueden hospedar en la casa, y eran ángeles, no eran hombres, y uno los hospedó como hombres. Pero eso es otra cosa. Miren qué es. Miren qué es. Ese pasaje que está leyendo es conmocional. Miren qué dice. Le voy a preguntar a usted, ¿cuándo volvió a meter el Señor Dios a su Hijo en el mundo habitado? Porque hay una versión que dice, cuando otra vez lo meta al mundo habitado. Ahí se está refiriendo, ¿lo tienes ahí? Léelo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra habitada. Oigan. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿De dónde lo traían? Del infierno, de la tierra deshabitada, de hombres. Entonces, cuando lo rehace y lo mete otra vez en el mundo habitado, es cuando lo resucita del holocausto. Ahora noten, hasta ahí da orden de que lo adoren los ángeles. Por eso Cristo nunca pidió adoración para él. Se la dieron, la aceptó, pero no la pidió. Ahora, noten, Génesis, esto es álgebra evangélica. Mire, cuando los tres varones se pararon frente a Abraham en el capítulo 18 de Génesis, habían tres personas, pero Abraham adoró un solo Dios. Eso quiere decir que la Trinidad es adorable, pero tiene turnos de adoración. Y el primer turno es del Padre. Por eso dice en el capítulo 18 que los tres están ahí, son Dios, los tres. Pero después se van como ángeles, como enviados
como mensajeros, 2 a Sodoma. Pero se quedó Abraham con el padre, adorando a uno. Bueno, eso quiere decir, hermano, que nosotros podemos ser requeridos en adoración. Espérense. Los ángeles son criaturas. Nosotros somos criaturas. Si alguien nos quisiera adorar, porque hay quienes adoran hombres, ¿ya? Nosotros tenemos que levantarlo como Juan, ¿verdad? No, como Pedro, soy hombre pecador. No, no, delante de mí no te postres, Cornelio. Yo soy hombre como tú. Ok, pero note una cosa. Juan el teólogo, el apóstol, se iba a arrodillar ante un ángel. Y le dijo, no, yo soy consiervo tuyo. Esa es la idolatría, ¿verdad? La tentación de idolatría. Ahora, como Cristo es Dios, y como el Espíritu Santo es Dios, y como el Padre es Dios, son adorables. Pero noten que ni el Espíritu Santo ni el Hijo piden adoración, el Padre sí. Adórenme, dice. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Adórenme, 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 adórenme. Eso no lo dice el Hijo, pero es adorable. Eso no lo dice el Espíritu Santo, pero es adorable porque es Dios. Eso no sería idolatría. Solo sería una adoración fuera de tiempo, que no es pecado. Confunde. Confunde. ¿Seguro? Claro, claro. Hasta lo invisible, ¿verdad? Entonces, que quede claro, hermano. Los magos, los sabios se arrodillaron y adoraron. Vamos a decir, algunas Biblias dicen, lo homenajearon. Pero aceptemos que lo adoraron a Cristo, niño. Pero no se lo estaba pidiendo. Ahora, no es pecado hacer eso. Los magos no pecaron ahí. Porque entonces hubieran creído que al rechazarse se creía una criatura. ¿Verdad? Bueno, estoy tratando de explicar un detallito. Pero es fantástico. Oigan esto, oigan esto. Por favor, ya me puse nervioso. Mire, si el criado de Abraham que llevó a Rebeca se hubieran puesto y entran en una comunión de tipo adorativo, de tipo amor con Rebeca, le está robando el momento al hijo. Entonces, el criado solo se encargó de llevarla. No, ahí está tu señor, ahí está. Y lo vio. Entonces se cubrió Rebeca y ahí está ya adorando a su señor ya cuando se juntan. Pero antes está creciendo hacia su señor. Y al criado no intima. Pero cuando llegan allá arriba ya es adorable. Por eso en Apocalipsis ustedes ven que están el Padre y el Cordero adorando. Y la gente adorando a los dos. Porque es el tiempo como que adoran a los dos. Al Espíritu Santo no. El Espíritu Santo tendrá un turno 3. Mira, el Espíritu Santo va a tener su tiempo de adoración. De diálogo sí. Se fueron conversando en todo el camino el criado y Rebeca. Por favor, dialoguen con el Espíritu Santo. Me permiten, me dan un permiso de ponerme un poquito en la carne. El Espíritu Santo dialoga conmigo y yo con él.
Sí, hermanos. Lo voy a decir bíblico. El Espíritu Santo que está en nosotros sube y baja. ¿A qué? Sube a oír qué dice el Padre y el Hijo, que están conversando arriba. Viene y nos lo comunica. ¿Dónde está ese pasaje? Juan. No confundamos diálogo con oración ni con adoración. Esa es comunión. Dice, Gracias. No. Ese está bueno también. ¿Irá? No, es uno de los evangelios. Entonces, no. Va, oye lo que dicen ellos y viene y nos lo va a conocer. Es un evangelio. Léelo. Bueno, en una parte, en una versión dice que lo que dicen ellos ahí arriba. Bueno, fíjese que para que vea usted que sí se puede dialogar con el Espíritu. Bueno, una vez iba a orar yo por una persona. Fíjese bien, eso es siglo XIX, XX, ¿no? 20, ¿verdad? Iba a orar por una persona. Y audiblemente, aquí, en el oído derecho, la voz me dijo, no ores, porque cuando yo no sano el cuerpo de él, le estoy purificando su alma. Entonces ya no oré. Y se desarrolló lo que me dijo el Espíritu. Ahora, ¿podrá hablar el Espíritu con uno? Claro, mire, usted se imagina al Espíritu Santo diciéndole a un siervo de aquí de la tierra, llamado Felipe, mira Felipe, ese carro que viene ahí, ese es el que te dije, súbete. El Espíritu Santo diciendo a qué carro se tiene que subir. Pero todavía tengo otro ejemplo. Pedro, van a tocar tu puerta 3 varones. Yo los envié, ábreles, ve con ellos, no tengas miedo, porque yo los he enviado. ¿Quién estaba hablando ahí? El Espíritu Santo dice. ¿Cierto? Cuando el Espíritu te habla y tú le respondes, puede ser que te diga, mira, te pone un pasaje en la cabeza y ahí tienes la respuesta. Te está hablando el Espíritu, es diálogo. Solo que usa muchos medios. Yo me recuerdo cuando en los primeros avatares de mi ministerio, recuerdo que nos amenazaron y me querían secuestrar y un montón de cosas. Y yo recuerdo que mis hijos estaban pequeños. Y entonces con mi esposa nos cogimos de la mano, orando, con la Biblia ahí. Nos hincamos los dos. Entonces le dije yo al Señor, suavemente con mi esposa, le dije, mira Señor, estaba orando al Padre, en el nombre del Hijo, en el Espíritu. Entonces le dije al Padre, nosotros pues que nos pase lo que pase, pero mis hijos, ahí estaban mis muchachitos pasando por ahí cerca, pero mis hijos, ¿quién los va a cuidar? Tenía miedo que les hicieran daño a ellos. Entonces, inmediatamente de la oración,
Vino un pensamiento rápido a mi mente. Una cita. Todavía estábamos ahí con mi esposa. Busqué la cita. ¿Y sabe qué decía la cita? Yo me ocuparé de tus hijos, decía la cita. ¿Lo tienes ahí? Léelo. Sí, pero hay uno donde dice que oye lo que al Padre y al Hijo y lo loco. Léalo, léalo, léalo. De lo mío. O sea que el Espíritu va, oye al Hijo, lo toma y nos lo dice. El Hijo dice tal cosa. O te lo dice por la Biblia, o te lo dice por algún acontecimiento, o te lo dice leyendo algún versículo. Solamente aclaremos, no confundamos comunión, diálogo, ni con oración, ni con adoración. Dialogar con el Espíritu Santo, eso puede ser en cualquier momento, pero adoración, ahora en esta época es al Padre, por el Hijo, con la firma del Hijo, en el Espíritu. Perdón, parece que querías enseñar una cita ahorita. Entonces, ¿qué dice? Bueno, todo eso confluye, pero que el Espíritu va y oye arriba y trae, ese es el pasaje que estamos buscando. Hermano, disculpe, usted había enseñado hoy que la señal evidente de estar bautizado en el Espíritu Santo era el don de lenguas. Yo quiero plantearle algo que vamos a ver cómo lo ve usted. Dice 1 Corintios que el Espíritu es el mismo y a uno les da fe, a otros dones de sanidad, a otros milagros, a otra profecía, otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas. Sí. ¿No será, hermano, que pero como don hemos estado enseñando hace mucho tiempo y hemos hecho creer a gentes que tal vez no están bautizadas en el Espíritu Santo por el hecho de que no tienen lenguas? Y permítame, ese es mi pensamiento. Mire pues, algunos de nosotros tenemos lenguas, pero no sanamos enfermos. Otros de nosotros tenemos lenguas. Perdona. Y no tenemos, no. solo termino de presentarle y tenemos don de fe y otros no. ¿No será que no es tan necesario el hecho de tener las lenguas para estar bautizados en el Espíritu Santo? Me van a permitir que lo diga con todas las pelos y señales. Por eso no te quería dejar que terminaras. Porque mira, por eso te insistí. Unos hablan lenguas, otros tienen fe, otros esto, pero esos son los dones. No la señal de haber sido ungido. Porque la señal de haber sido ungido es hablar en lenguas. Ahí está la diferencia. Entonces, miren, dice, la cita es Hechos 10, 46. No, pero leámoslo ahí. Hay una razón porque a mí me han argumentado mucho eso. A ese, léelo. Pues les oían hablar. No, pero lenguas. Completo. 45. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. El Espíritu, ¿verdad? Pues les oían hablar en lenguas. Bueno, ¿cuál era la señal de que habían sido ungidos? Hablaban en lenguas. Eso no puede faltar. Ahora, hay una salvedad. Quizá en eso viene a alumbrar mucho tu pregunta.
Estás pendiente, Tito, que no dejes de decir lo que ibas a decir. Yo tuve la experiencia de una hermana, y por favor me van a entender bien, de una misión que no cree en el bautismo del Espíritu, ni mucho menos en el hablar en lenguas. Esta hermana era muy espiritual y se convirtió con ellos, con estos. Entonces, el Espíritu Santo que estaba en ella vivía en un pueblo, la mandó a mi clínica. Fíjense lo que le estoy diciendo. Y llegó esta persona a mi clínica como paciente. Se sentó ahí y me dijo, mire hermano, me dijo, yo soy hermano en Cristo de usted. Yo vivo en Ipala, me dijo. Y entonces me dijo, yo fui mandada a que le viniera a preguntar a usted, porque no creen en que hay que ser ungido y hablar en lenguas. Y como yo no hablo en lenguas, me dijo, yo quiero que usted me diga si yo soy ungida, si yo estoy ungida o no. ¿De qué problemita me puso? Y yo le dije, no, estaba en todo el cuento, ¿no? No, usted no es ungida, tiene que hablar en lenguas, porque yo sigo creyendo eso hasta el día de hoy. Pero miren lo que pasó. El Señor me quería enseñar algo nuevo, que no desdice lo que estamos diciendo. Ya van a ver. Entonces me dijo, mire, usted me va a aclarar eso, porque a mí me mandó el Señor, me dijo. Estaba la iglesia chica. Efectivamente llegó con su hija y estaba en la iglesita nuestra. Yo estaba enseñando la palabra y cuando vi a la hermana me tuvo, dije, a saber qué va a pasar aquí, pero ya le dije que viniera. Ya vino. Entonces, hermanos, le dije, y todo el mundo hablando en lenguas ahí con las lenguas del Espíritu, de devoción, no de don. Es decir, adorando, hablando en lenguas. Y la hermana ahí estaba triste. Entonces me dice, mi hermano me dice, fíjese que mi hija, que está a la par, empezó a hablar en lenguas ahora, pero yo no. ¿Qué hizo Dios? Que la hija, que era del mismo calibre de ella, hablar en lenguas. Pero ella se sintió triste porque dijo, mi hija entonces es ungida y yo no, porque yo no hablo en lenguas. Entonces se acercó a mí y me dijo, mire hermano, ¿y por qué yo no hablo lenguas? Yo estoy llena del Espíritu, yo tengo el Espíritu. Me usa el Señor aquí y allá. Me dijo todo. Entonces dije yo, dentro de mí, ¿y no tendrá el Espíritu sin lenguas? Sí, pero dije, ¿no será ungida, pero que no habla las lenguas? La pregunta tuya. Entonces le dije yo al Señor, Señor, permíteme que yo le ponga las manos para que ella sea ungida. Tenía 10 años de ser cristiana ella. Entonces le puse las manos y empezó a hablar en lenguas. Y estaba ella feliz porque ahora sabía que estaba ungida. Y me dijo, pero mire hermano, me dijo, fíjese que el Señor me dijo que yo ya estaba ungida, pero que no había ejercitado las lenguas, no las había aflorado. Entonces le dije yo, me quedó la cosa aquí. Entonces podrá uno ser ungido en X lugar y porque no se da libertad a la alabanza, no afloran las lenguas y afloran después cuando hay libertad, que es diferente, porque ahí solo es sacar el momento de devoción. Desde entonces, si alguien me dice a mí, yo ya soy ungido pero no tengo lenguas, tengamos cuidado, de repente que no le ha dado libertad. Y pongámosle manos para que le den libertad a la adoración y ahí van a estar las lenguas.
pero no que en ese momento, sino hace tantos. Porque esta mujer me dijo, hermano, me dijo, ahora entiendo, me dijo. Yo tuve una experiencia hace 2 semanas. Tenía 10 años de ser cristiana. Hace 2 semanas tuve una experiencia linda, me dijo. Pero linda, que se me durmió la lengua. Oiga bien. Entonces, como yo estaba como ebria, me dijo. Y yo me fui con mi pastor, donde no creían en el Espíritu, donde negaban todo eso. Y le fue a decir, hermano pastor, fíjese que yo me siento extraña porque me pasó esto. Y eso es del diablo, le digo. Y le dijo algo, alguien le dijo por ahí, eso es de los pentes, eso es del pasado. Entonces se contristó el espíritu. Y hasta que llegó allá conmigo a las 3 semanas. ¡Wow! Entonces lo que me estaba diciendo el Señor era, tú al ponerle las manos no fue ungida, fluyó la adoración y las lenguas. Que es muy diferente. Sí. Tito, bueno. ¿Y tú? Caramba. Sí, dice, desde el principio hemos creído de esta manera, que una persona para tomarla como llena y ungida del Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. La Biblia dice que toda cosa debe constar en boca de 2 o 3 testigos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla en el derramamiento del Espíritu, el día de Pentecostés, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablase. En el caso de Cornelio, Hechos 10, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo porque les oían que hablaban en lenguas y profetizaban. En el libro de los Hechos, capítulo 18, en los últimos versículos, cuando llegó Pablo con aquellos discípulos que eran pico de oro y lengua de plata, pero no tenían la unción, dice, y les impusieron las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos porque hablaban en lenguas y profetizaban. Pueden haber muchos conceptos, muchas ideas. Por ejemplo, ¿se acuerda de la discusión de aquellos 2 ministros que fue delante de nosotros? No sé si puedo decir el nombre, estamos grabando parece, porque había una hermana que tenía mucho amor y uno decía que podía ser bautizada con el Espíritu porque tenía amor. El otro agarró la Biblia y tajantemente dijo que no y se dieron una buena pelea. Posteriormente, esta hermana misma, un día orando por mí, que tenía una necesidad yo en mi vida personal, el Señor derramó su espíritu sobre ella y habló en lenguas. Amén. Entonces no seamos estrictos, que porque no habla en lenguas o que no las hemos oído nosotros, las demos por no ungidas. Pero nunca testifiquemos que es ungido a alguien si no lo oímos que hable en lenguas. Tito, tú querías decir algo que ya no sé si se pasó. Ahorita te toca. Doctor, para tratar de equilibrar un poco lo referente a la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que los 3 son Dios, o sea, es un Dios manifestado en 3 personas y son adorables. Podríamos celebrar un culto de adoración al Espíritu Santo, porque no estamos pecando, porque estamos adorando a Dios. No, porque confundimos. Entonces, para que usted nos pusiera un equilibrio en ese sentido, por favor. Hasta que lleguemos a estar con el Padre, que lo vamos a adorar a plenitud, con el cuerpo glorificado, el orden bíblico es al Padre adorándolo en espíritu y en verdad, en el nombre del Hijo, por el Espíritu Santo. Ese es el orden. Entonces, si nos ponemos a hacer adoración a las 3 personas, confundimos los tiempos. O confundimos a la gente. Claro, no estamos pecando. Sencillamente, tal vez deseamos más intimidad, más acercamiento, pero el orden divino está establecido. Adoraréis al Padre. El Hijo busca pecadores.
Y los pecadores no pueden adorar pecando. El Espíritu Santo busca a quienes impíos que se arrepientan. El Padre busca de los arrepentidos del Espíritu, de los rendidos al Hijo, que lo adoren. Ese es el orden. Ahora, si esto se sucede así, por eso no podemos hacer cultos extratiempo. Vamos a adorar ahora al Padre, ahora vamos a adorar al Espíritu, ahora vamos a adorar al Hijo, o vamos a adorar solo al Espíritu, o vamos a adorar solo al Hijo. Porque entonces el culto ya no sería como el Padre lo estableció, a Él por los otros dos. El Hijo canta, el Hijo adora al Padre, el Espíritu Santo está en medio de nosotros envolviéndonos en la adoración, pero al Padre. Al Padre. Vamos a ver. ¿A quién le darán culto? El río representa al Espíritu, sí. Pero ¿a quiénes están adorando ahí? ¿No será dos? Porque después viene la adoración del Espíritu. Mire, tiene que ser a dos, porque el que están adorando es el que está en el trono y al Cordero. Le voy a hacer una pregunta antes de darle el micrófono al hermano. La pregunta es, ¿por qué Dios bendijo a los hombres al principio y a los animales y no bendijo las plantas? No, espérate. No bendijo las plantas, pero bendijo a los animales y bendijo al hombre, porque eran inteligentes y podían entender la bendición. Las plantas no tenían ese nivel, por eso no los bendijo. Pero por eso nosotros no podemos bendecir mi manzano, mi jardín, el otro, porque no perciben eso. Podemos bendecir animales. Bueno, pues ya sería otra forma. Pero por ejemplo, lo que yo quiero decir es esto, que entonces los animales han de haber tenido un nivel en que percibían lo que Dios les daba. ¿Verdad? Pensaban, pues, claro. Si no, ¿para qué los va a bendecir si no les hace provecho en ese sentido? Inteligente, pues. Bueno, ahora mi hermano, porque ya lo hicimos esperar. Hermano, buenos días, que Dios lo bendiga. Mi pregunta era en base a lo que Alex había preguntado, yo se me adelantó, pero la pregunta iba enfocada. La pregunta iba enfocada en un ángulo, no como él enfocó, sino realmente si podía darse que alguien no hablara lenguas por el problema que usted dijo, porque no se manifestaba por un temor o por lo que sea, pero se pueden manifestar los otros carismas. ¿Podría darse eso, hermano? Que otros carismas se tengan, menos el otro, no es porque no lo tenga. Pero bueno, porque yo le Pero te interrumpo, es que los otros carismas, que no son lenguas de señal, son dones que estaban antes de la señal de las lenguas. Entonces las puede tener por tener el Espíritu. Pero el de lenguas es señal de ungimiento. Dígame, hermano. Espérense un poquito. ¿Cómo? Cuando usted habla sobre el Espíritu Santo, la palabra dice que no oremos al Padre en el nombre del Hijo. No al Hijo, ni tampoco al Espíritu. No. Solamente podría haber un diálogo con el Espíritu Santo. Diálogo, sí. Un diálogo como con una persona normal. Entonces, es que es un abogado, ¿no? Sí. Un abogado aquí y otro abogado allá. Con el abogado de aquí hablamos para que los abogados se entiendan. Este diálogo, cuando se entabla, hermano, y se hace continuo, puede en un momento determinado romperse por parte de, me imagino que por parte de uno, ya no. Por pecado. Solamente por eso, porque yo
que contaba quisiera manifestar una experiencia que, como el que usted manifestaba y el Espíritu Santo habla, hermano, yo lo puedo constatar, porque en la forma como yo me muevo en evangelismo, yo hago un tipo de evangelismo diferente. La guianza es un diálogo. Exacto. Me paro ahí, muchas veces le digo, Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién les hablo? Veo mucha gente y yo no hago como muchos tirar la red. Entonces el Espíritu Santo me dijo, ve, habla de una persona que estaba ahí. Es evangelismo individual. Yo tenía mi helado y dije, hoy día es sábado, hoy día es descanso para mí. Dije, así que no le... Ese día sábado, hermano, yo me tiré un descanso. Hoy yo trabajo todos los días, dije, hoy día voy a descansar. Y fui preparado para algo y el Espíritu me tomó en la zona 9 y bajaba con mi helado y me dijo, ve y háblale ese, 20 metros antes. Y yo le dije, no, yo quiero descansar ahora. Y me tomó como faltando 5 metros, me dijo, me tomó y me guió a la persona. Y cuando estuve frente a frente me quedó mirando y digo, ¿y qué? Me dijo, pues como diciendo, ¿y tú qué? Y no tuve más remedio que leer la palabra. Y lo evangelicé y aceptó el Señor y oré por él. Como al ratito el Espíritu me dice, mira allá, y viene una persona que desconozco, viene a la corbata y apurado se iba con su maletín, por la Torre de la Reforma, y me dice, míralo. Y cuando lo veo pasa por mi lado y sigue de largo. Y el Espíritu lo tomó a las 10 de la mañana, hermano, y comenzó a hacerlo girar como un trompo. Y dice el Señor, y me habló con voz audible, y delante de toda mucha gente me dijo, nunca te niegues a dar mi palabra cuando yo te lo diga. Es guianza. Entonces, tampoco confundamos la guianza con diálogo. Diálogo tiene que ser audible. Para allá, no necesariamente audible. De allá y de allá para acá. De aquí para allá, de allá para acá. Porque si solo de aquí para allá no es diálogo. O si solo de allá para acá tampoco es diálogo. Diálogo es, ok, muy bien. Entonces el Espíritu Santo usa tres métodos. Caramba. Hay 3 maneras. Bueno, vamos a ver cuántas. Mire, le hablo yo al Espíritu, o usted, sí, con el pensamiento, con la palabra, con lo que sea. Generalmente con pensamiento. Uno piensa tal cosa y le pregunta al Espíritu. Entonces el Espíritu no tiene que contestarle a uno necesariamente audible, mejor si es audible, ¿eh? Audible por sueños, por revelaciones, por la palabra, por circunstancias, etc. Entonces, por ejemplo, o por el silencio. Ejemplo, Padre, en Getsemaní Cristo. Padre, ¿no hay otra manera de salvar al hombre? El Padre no le dijo no. Solo, bueno, entonces que se haga tu voluntad, Señor. ¿No? Recibe la respuesta. Ahora, hay que estar muy sensibilizado para saber que cuando se calla, ya contestó. Voy a poner otro ejemplo. Los padres de Juan el Bautista, pidieron un hijo. No llegó. Seguramente le oraban, Padre, danos un hijo, danos un hijo, danos un hijo. Y cuando llegaron a viejos, les contestó. Miren cuánto tardó. Les voy a dar a Juan. Pero dice, pero ya estamos viejos. Sí, pero les voy a dar a Juan. Quiere decir que a veces el silencio es espérense. O a veces el silencio es no. ¿Qué ibas a decir? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Habla del Espíritu de Cristo. Bueno, diría que del Espíritu Santo también, porque es la guianza del Espíritu. Es que ahora se confunden en uno 2 espíritus en el de uno. Entonces, ustedes se han fijado que cuando profetiza alguien,
Así dice, ¿quién? A veces dice, así dice el Espíritu Santo. ¿Cómo distinguimos? Vaya. ¿Quiere decir que hablará hoy el Hijo? Sí, pero por el Espíritu. Pero puede uno distinguir cuándo es el Hijo, cuándo es el Espíritu. Hechos 16 creo que es. Lo hizo el Espíritu de Cristo, lo hizo el Espíritu Santo y lo hizo Dios. 3. Pablo lo distinguió. Lo distinguiremos nosotros. De todas maneras, sea quien hable, habla Dios. Habla el Señor. Pero la guianza es del Espíritu Santo. La enseñanza es del Espíritu Santo. Él nos enseñará todo. Pero, perdón. En la mayoría de las veces, hermano, el Espíritu o la voz de Dios, más que oírse, se siente. Y entonces ahí es solamente un mensaje de orden telepático, mental, como querramos, pero es tan claro que no puedo decir que se oyó, que dijo, pero se sintió. Voy a poner un ejemplo de eso. La viuda de Sarepta había recibido órdenes de Dios de que le diera alimento a Eliseo. Le dijo, ve, te voy a mandar a una viuda pobre, te va a dar alimento. Yo ya le di órdenes a la viuda. Entonces va Eliseo y llega Eliseo a la viuda, guiado por el Espíritu, da con la viuda, y entonces la prueba y le dice, dame bocado de pan. Es que es el último que tengo, dijo la viuda. Pero como ya tenía órdenes, ella no sabía. Le dio. Quiere decir que la orden de Dios hizo que le diera a Eliseo. Ya había llegado la orden, pero no, ni fue audible, ni siquiera sabía la viuda, pero era impulsada. Voy a contar una experiencia de un hermano. Un hermano iba en un camino de esos de Texas, me lo contó. Es largo, de esos caminos de aquella recta de millas de millas. Entonces tenía a su hijito en el carro. Y el hijito le dice, van a reírse de esto. Papá, quiero vite. Quiero ir a orinar. El niño. Qué fastidio, es pato, ya pasamos la gasolinera ahora que también. Insistió el niño. Y como no quedaba muy lejos la gasolinera, regresó el padre para que el niño orinara en él. Orinara y más, ¿verdad? Ahí, el servicio. Cuando llegaron a la gasolinera, fíjense que el padre iba contrariado, porque le interrumpieron el camino. Cuando llegaron a la gasolinera estaba un hombre parado en la gasolinera, que se iba a suicidar. Entonces, cuando se pararon ahí, él era un cristiano, ¿verdad? Vio a este hombre, lo vio raro y le habló de Cristo. Y se convierte el hombre. Y ya no se suicida, pues. Si no, no se hubiera convertido. Y entonces, oigan bien, ¿quién guió a ese hombre que le hablara al suicida? El Espíritu. Pero ¿cómo hizo el Espíritu? Con las necesidades de un niño. Hermano apóstol. Allá hay una. Es que es para lo mismo, tal vez. Y después enseguida. Y ya vamos finalizando. 2. 3. Estamos hablando de la adoración o no adoración al Espíritu. Nos ha estado hablando últimamente la iglesia sobre los diferentes pactos y las diferentes épocas. Luego voy a hablar de los pactos. Por ejemplo, yo creo con todo mi corazón que nosotros muchas veces por confundir un pacto con otro nos perdemos una bendición.
creo que este es el momento cuando la función del Espíritu Santo es un trabajo directo con la iglesia, una relación de intimidad para preparar a la iglesia y presentarla delante de la presencia del Señor sin mancha y sin arruga. Muchas veces si nosotros nos dedicamos a darle adoración al Espíritu, quizá le demos adoración y ya lo adoramos y nos vamos y ahí quedó todo. Pero si nosotros provocáramos la intimidad, el diálogo, la profundidad de hablar, sin agarrar ese lado con demasiado misticismo, al punto de llegar a adorarlo, pues, que no es la función ahora, creo que sacaríamos mucho más provecho. Y yo creo, y ha sido mi experiencia desde que un ministro me lo enseñó, esto me lo enseñó un ministro. Estábamos orando y recuerdo que en ese tiempo legalísticamente yo llenaba cuotas de oración, porque era lo que había aprendido. Entonces, Entonces, resulta que estábamos orando y cuando supuestamente yo llené mi cuota de oración, me levanté. No teníamos otra cosa más que hacer que agarrar la Biblia y me puse a leerla. Entonces él me dijo, él se quedó orando por mucho tiempo después de haberse callado, se quedó de rodillas. Y cuando se levantó me dijo, hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Qué sacó de la oración? Le dije, hermano, pues el provecho que saqué fue que le dije a Dios todo lo que tenía que decirle. Me dijo, pero ¿no sería que dejó al Señor o al Espíritu con la palabra en la boca? Y me dijo, mire, y él me enseñó en una libreta, usted terminó de orar, sentí cuando se levantó, y yo me quedé esperando la respuesta, me dijo, y mire todo lo que el Señor me enseñó. Entonces, desde ese día, yo aprendí por este ministro que se puede tener un diálogo con el Espíritu, y hay muchas direcciones del Espíritu, muchas manifestaciones del Espíritu que son de consumo personal, que uno no, es más, si las comparte parecerá locura, mucho misticismo, pero creo que eso nos da la seguridad y la certeza. Y ahora es el tiempo de alabar, glorificar, bendecir, adorar al Padre y al Hijo, ¿verdad? Bueno, hay un detalle. Cuando uno está orando al Padre, desde luego estoy yendo al Espíritu Santo. Entonces el Padre va a responder usando al Espíritu Santo. De alguna manera es un diálogo con el Padre para que el Espíritu sea enviado con la respuesta. O sea que la oración es petición al Padre, pero la respuesta puede ser un telegrama por el Espíritu para responder. Entonces hay una mezcla de oraciones al Padre, de peticiones al Padre, de respuestas por el Espíritu. Entonces cuesta mucho distinguir esto. De tal manera que lo que tenemos que hacer es seguir el orden divino. Porque también no solo adorar al Padre. Pentecostés, todos adorando al Padre. En espíritu y en verdad. ¿Qué están haciendo ahora? Vayan al mundo. Vayan a repartir esto. No solo contemplativos, no solo adoradores, trabajadores. Con esto quiero decir que cada cosa tiene su lugar. Pero la intimidad con el Espíritu es el tiempo hoy. El que se la pierda, se está perdiendo lo más sabroso del Evangelio aquí. Porque pasa unas noches enteras en diálogo, hermano. Qué cosa más maravillosa. Hermano, solamente una... Si no es para lo mismo, es que para lo mismo. Bueno, entonces. Hermano Otto, hoy me quedó una duda, ayúdeme. A la hora de tener servidores en la iglesia, quiere decir de que como el hablar en lenguas es la evidencia, según hemos conocido. Ajá. Y si no se da esa evidencia, no podemos llamarlos al servicio por lo de pronto. Puedes llamarlo al servicio preparatorio, pero no al servicio ya de ministerio. Por ejemplo, los ujieres son llamados a prepararse para llegar a ser ministros diáconos. Pero no lo puede poner de diácono si no es ungido. Amén. ¿Okay? Sí, hermano, muchas gracias.
La otra es que me quedó la duda con lo de la naturaleza, porque el Señor en una oportunidad maldijo la higuera y se secó. ¿Cómo oiría la higuera? Porque era una orden del Señor. Pero no está una bendición inteligente de parte de los árboles para que entiendan lo que les está pasando. Eso es lo que quise decir. Pero, claro, puede maldecir un árbol, pero no maldijo todo, pues. Bueno, vivos, pero no inteligentes. Las plantas. Las plantas respiran. Entonces alabarían también. No sería figura que palmeen y todo eso. Entonces de repente también los árboles reciben bendición. Yo no me voy a enojar si la reciben. ¿Por dónde? En otro tiempo se ofrendaba vegetal. Sí, era otro tiempo. O sea que él hizo ofrenda correcta, pero fuera de tiempo. Okay. Una pregunta sobre las lenguas. Penúltima y última. Usted enseñó en el estudio anterior que en el estudio anterior de que las lenguas eran. Oigan. En la iglesia se debe dar la lengua con interpretación de lenguas para que se entienda. Cuando es don. Sí. ¿Es correcto un ministro que desde arriba y diga, hablen sus lenguas? Yo digo que debemos ir suprimiendo eso porque podrían interpretarlo las gentes, aunque la intención de uno no es esa. Que las fabriquen. Sí, esa ha sido que la las inquietud hagan. que he tenido yo, porque he oído que se dice mucho eso. Pues no, pues es que mira, se le puede decir a la gente, hable sus lenguas, pero lo que estamos diciendo, que la gente no instruida puede creer, háblelas, hágalas. Por prudencia nada más. Claro que pueden hablarlas. No impidáis el hablar lenguas. Pero como don, si no hay interpretación, impídelas. Son dos clases, ¿no? Y el ministro que se dedica, digamos, a solo hablar, cuando está ministrando, a hablar lenguas, y no, casi no ministra, sino solo habla lenguas. Yo creo que debería de abstenerse. ¿Para qué sería hablar? Haremos en lenguas. En la adoración. La adoración se transformaría en adoración. Todo tiene su lugar. Doctor, hablar lenguas sin interpretación solo como devoción.